Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales. Destacan por una parte las contradicciones entre las potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos por mantener su situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo, y por otra la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias socialistas a partir de 1933. Con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado en la primera fase de 1939 a 1941. Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había temido ser atacada sola por Alemania y sus aliados, habían firmado un tratado de no agresión con ella que le permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque alemán a Rusia, y el que se inicia en diciembre de 1941 significa la extensión del conflicto a todo el mundo. Con el ataque japonés a Estados Unidos, la cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942 a 1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania, mayo de 1945, y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre 1945. Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales. Destacan por una parte las contradicciones entre las potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, por mantener su situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo, y por otra la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias sociales
socialistas a partir de 1933 con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado en la primera fase de de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había temido ser atacada sola por Alemania y sus aliados, había firmado un tratado de no agresión con ella que le permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque alemán a Rusia y el que se inicia en diciembre de 1941 significa la extensión del conflicto a todo el mundo, con el ataque japonés a Estados Unidos. La cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942-1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania. Mayo de 1945 y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de
Japón, septiembre de 1945. Fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas, nacionales e internacionales. Destacan, por una parte, las contradicciones entre potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, por mantener su situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo, y, por otra parte, la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias socialistas a partir de 1933, con el ascenso del nazismo al poder en Alemania. Se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado. En la primera fase de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había temido ser atacada solo por Alemania y sus aliados, había firmado un tratado de no agresión con ella, que le permitió disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941 se caracterizó por el ataque alemán a Rusia, y el que se inicia en diciembre de 1941 significa la extensión del conflicto a todo el mundo, con el ataque japonés a Estados Unidos, la cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942-1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania, mayo de 1945. Y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre 1945. Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas, nacionales e internacionales. Destacan por una parte las contradicciones entre las potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos por mantener su situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo, y por otra la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias socialistas a partir de 1933. Con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado. En la primera fase de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había terminado de ser atacada sola por Alemania y sus aliados, había firmado un tratado de no agresión con ella, que le permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque alemán a Rusia, y el que se inicia en diciembre de 1941 significa la extensión del conflicto a todo el mundo, con el ataque japonés a Estados Unidos, la cuarta fase que abarca desde el invierno de 1942-1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con la dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania, mayo 1945. Y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre 1945. Los tratados de paz que le dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales. Destacan por una parte contradicciones en las potencias de Europa Occidental y Japón, Estados Unidos por mantener su situación privilegiada, por lograr un nuevo reparto en el mundo y por la hostilidad en todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias socialistas. A partir de 1933, con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado. En la primera fase de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había terminado de ser atacada solo por Alemania y sus aliados, había firmado un tratado de no agresión con ella que le permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque alemán a Rusia y que se inicia en diciembre de 1941. Significa la extensión del conflicto a todo el mundo con el ataque japonés a Estados Unidos. La cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942-1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado, Alemania, y termina ante el desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania, mayo de 1945. Y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre de 1945.
Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas, nacionales e internacionales. Destacan, por una parte, las contradicciones entre las potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos por mantener su situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo, y por otra, la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y tendencias socialistas a partir de 1933. Con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado. En la primera fase de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había terminado de ser atacada solo por Alemania y sus aliados, habían firmado un tratado de no agresión. Con ella permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio y diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque alemán a Rusia, y el que inicia en diciembre de 1941 significa la extensión del conflicto a todo el mundo, con el ataque japonés a Estados Unidos. La cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942 a 1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania, mayo de 1945. Y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre de 1945. Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales. Destacan, por una parte, las contradicciones entre las potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos por mantener su situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo. Y por otra, la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias socialistas a partir de 1933. Con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado. En la primera fase de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había terminado ser atacada solo por Alemania y sus aliados, habían firmado un tratado de no agresión con ella, que le permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque alemán a Rusia, y el que se inicia en diciembre de 1941 significa la extensión del conflicto a todo el mundo con el ataque japonés a Estados Unidos. La cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942 a 1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina ante el desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con la dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania, mayo de 1945. Y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre de 1945. Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los 20 años posteriores a dicha contienda están llenos de luchas económicas, sociales y políticas, nacionales e internacionales. Destacan, por una parte, las contradicciones entre las potencias de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos por mantener su situación privilegiada, por lograr su nuevo reparto del mundo, y por otra, la hostilidad de todo el mundo capitalista contra la Unión Soviética y las tendencias socialistas a partir de 1933. Con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación de los bloques hasta que estalla el conflicto armado. En la primera fase de 1939 a 1941, Alemania conquista casi todo el continente europeo. La Unión Soviética, que había terminado de ser atacada solo por Alemania y sus aliados, había firmado un tratado de no agresión con ella, que le permite disponer de 2 años de preparación. El periodo de junio a diciembre de 1941
se caracteriza por el ataque alemán a Rusia y el que inicia en diciembre de 1941 siempre significa la extensión del conflicto a todo el mundo, con el ataque japonés a Estados Unidos. La cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942 a 1943 hasta junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del ejército alemán. Se inicia con la batalla de Stalingrado y termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta empieza con la dicha invasión y concluye con la rendición de Alemania de mayo de 1945, y la sexta y última va de este momento hasta la derrota de Japón, septiembre de 1945. Siempre serás mi recuerdo más bonito, ese nudo en la garganta cuando alguien menciona tu nombre, ese frío que congela mi cuerpo cuando escucho tu voz, el motivo de mis desvelos y mi máxima utopía, mi cielo y la ilusión de cada una de mis travesías, porque contigo o sin ti siempre serás mi poesía favorita. Los del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero. Entre los fierros del ferrocarril va ferroso el ferrocarrilero recorriendo de marzo a abril la ruta de Ponferrada a Ponferrero.